Hola de nuevo y bienvenidos. Mi nombre es Santi y hoy os vengo a explicar cómo podéis transformar esos tracks que descargáis desde internet a rutas que os guíen paso a paso hacia vuestro destino. Y además os voy a explicar el mejor método, porque ya veremos que no todos los métodos son adecuados. Así que toma asiento que empezamos. Pues no es lo mismo. Un archivo de track contiene una serie de puntos que, como migas de pan, van recorriendo todo el camino de principio a fin. Si el camino es largo, el track puede tener miles de puntos. Un archivo de ruta solo contiene un número pequeño de puntos que se llaman puntos de ruta. Este número de puntos puede ir desde 2 puntos a unos pocos centenares. Por ejemplo, los Garmin Zumo XT tienen una limitación de 200 puntos por ruta. En la inmensa mayoría de las veces que descargamos un archivo GPX desde Internet, este archivo suele incluir un track, no una ruta. En todo caso, si quieres saber todo lo que tiene que ver con archivos GPX y KMZ, te dejo un enlace abajo a la descripción de un vídeo que tengo hecho al respecto. Yo personalmente, cuando viajo por carretera, me gusta que el GPS me vaya dando indicaciones cuando se aproxima un cruce o alguna indicación importante del tráfico. Esto solo pasa cuando estoy navegando una ruta, no cuando navegas un track. Si estamos navegando un track, no recibiremos estos avisos. El track solamente se mostrará por pantalla, lo que nos obligará a estar atentos para no salirnos del track. Aunque hay GPS como el Garmin Zumo XT que permite navegar tracks, esto no es del todo cierto, ya que el GPS, antes de poder iniciar la navegación, transforma ese track en una ruta. Pues entonces ya está, ¿no? Dejamos que el GPS haga esa conversión de track a ruta y ya estaría, ¿no? Pues no. Siento deciros que la conversión que hace el GPS de track en ruta no es la más adecuada y nos puede provocar errores en la navegación, haciendo que pasemos por sitios que no queríamos y dejemos de pasar por otros sitios que teníamos planificados y que no sepamos qué es lo que está pasando. Pues en este primer ejemplo os voy a enseñar el primer método de conversión que, como os he indicado, no es el más idóneo. Como veis, aquí tenemos en la pantalla un track que he descargado desde internet y que lo he importado. Está en una librería que está vacía, solamente tiene esta importación, ¿vale? Si quieres aprender cómo funciona la organización de tus archivos de Garmin Basecamp en librerías, te dejo también un enlace abajo en la descripción a un vídeo. Lo que decía, como veis, aquí tengo el track, ya lo he importado a Garmin Basecamp, y si yo abro este archivo, directamente aquí aparece la opción de crear una ruta, ¿vale? Si yo le digo crear una ruta, automáticamente pues comienza esta creación de la ruta. Este ordenador donde está corriendo Basecamp es un ordenador bastante potente. Es un ordenador con un procesador i7, 16 GB de RAM, y aún así no es que Basecamp se haya quedado colgado. Como veis, aquí hay una barra de desplazamiento que ahora empieza a avanzar un poquito ligeramente, ¿vale? Este proceso tarda mucho tiempo, sobre todo si vuestro ordenador es bastante lento y puede dar la sensación de que Basecamp se ha quedado colgado. Dadle tiempo. Yo voy a avanzar un poco el proceso para que no tengamos que esperar tanto. Muy bien, pues ya ha finalizado la conversión de track en ruta y automáticamente ya tenemos aquí abierta nuestra ruta que solamente consta de 2 puntos, un punto de inicio y un punto de destino. Como podemos ver, esta ruta, a pesar de que únicamente tener 2 puntos, sigue fielmente el recorrido del track. Si nosotros nos acercamos, vemos que en todos los desvíos esta ruta pues no se separa en ningún momento del track. ¿De acuerdo? ¿Cómo consigue esto? Pues por una codificación especial interna de este archivo. Si este archivo nosotros lo abrimos, el archivo de la ruta, y lo observamos por dentro, veremos que hay un montón de puntos de ruta que en realidad cuando nosotros lo observamos desde Basecamp solamente figuran 2. De hecho, si nosotros quisiéramos hacer cualquier modificación en la ruta, por ejemplo, si nosotros quisiéramos entrar en este pueblo para lo que fuera, para hacer una parada, para cualquier cosa, y quisiéramos modificar el trazado de la ruta para que pasara por esta calle, ya recibimos una advertencia diciendo esta acción hará que la ruta ya no coincida con el trazo del track. ¿Estás seguro de que desea continuar? Y si continuamos, veremos que la ruta automáticamente pues ha desaparecido. ¿Qué ha pasado?
pues ha pasado que todos aquellos puntos intermedios que nosotros habíamos creado, pues directamente han desaparecido. Nuestra ruta ahora tiene 3 puntos, el punto inicial, el punto intermedio que nosotros acabamos de introducir y el punto final. ¿De acuerdo? Si nosotros, por cualquier motivo, mientras estamos conduciendo a través de esta ruta, nos desviáramos y el GPS hiciera un recálculo, automáticamente dejaríamos de seguir el track y volveríamos por el camino, en este caso más rápido, hasta el punto de destino, del final del track. Esta es quizá la mayor causa de frustración cuando estás navegando una ruta, que sin motivo aparente el GPS deja de indicar el camino que tú tenías planificado y te dirige por otro que no sabes por qué ha pasado. Ya sabéis, ya tenéis la explicación de por qué pasan estas cosas. Bien, pues ya hemos visto el método que no funciona. Este método de creación de rutas, sí, acabamos obteniendo una ruta, pero es una ruta que ante cualquier imprevisto durante la conducción, pues nos va a producir un desvío irremediable y que toda la planificación que teníamos hecha, pues no se cumpla. ¿Cuál sería el método correcto para crear una ruta? Lo primero que tenemos que comprobar es si tenemos activada esta herramienta dentro del menú herramientas de Basecamp. Si no la tenemos visible, la podemos activar dándole con el botón derecho del ratón en la barra de herramientas y activando la casilla de perfiles de actividad. Este perfil de actividad puede salir con el nombre del perfil de la actividad o sin el nombre, simplemente con el icono. ¿Vale? Aquí veis los diferentes tipos de iconos. Pues una vez tenemos activado y localizado el selector del perfil de actividad, para crear la ruta de la manera correcta tendremos que cambiar el perfil de actividad y colocar el perfil de actividad directo. Una vez lo tenemos, nos vamos otra vez a nuestro track, lo seleccionamos, lo podemos abrir y podemos crear ruta. Como veis aquí, ha aparecido una ventana que antes no existía, donde nos dice cuántos puntos de ruta queremos crear. Y sí, estos puntos de ruta en realidad se van a crear en la ruta. Ya no vamos a tener una ruta solamente con 2 puntos, como en el ejemplo anterior, el punto inicio y el punto final, sino que vamos a tener todos los puntos de ruta que nosotros le indiquemos aquí. Como os decía antes, en mi caso Garmin Zumo XT tiene un número máximo de 200 puntos de ruta por ruta y pues aquí podéis indicar el número que consideréis necesario. Incluso le podéis dejar la opción seleccionando con esta casilla, elegir el número de puntos automáticamente y él se encarga de hacerlo. Yo personalmente me gusta hacerlo de manera manual y considero que 100-120 puntos de ruta pues me permitirá seguir el track de manera fiel. Le decimos a crear. Como veis, el proceso ha sido muchísimo más rápido que el proceso de creación de la ruta que ya vimos anteriormente y que tuve que adelantarlo en el vídeo porque el proceso es realmente lento. Y aquí, esta es la ruta donde de verdad tenemos el punto de inicio, el punto de final y todos estos puntos que veis aquí en medio son puntos intermedios de ruta. ¿De acuerdo? Ahora solo nos queda decir que este perfil de actividad ya no va a ser el método directo, sino que va a ser el método de pues, el que consideréis vosotros. Motociclismo, yo tengo aquí otro método personalizado, un perfil de actividad personalizado que es el de motos sin peajes, pero bueno, podríamos dejar por ejemplo motociclismo. Y ahora ya tenemos nuevamente en las rutas, ¿vale? Aquí tenemos la que hemos modificado en el ejemplo anterior y que no seguía el recorrido en cualquier movimiento, ante cualquier modificación. Y aquí tenemos la ruta nueva que vamos a cambiar el color. Voy a hacer doble clic, vamos a cambiarla por ejemplo a color rojo y como veis sí que sigue fielmente el recorrido del track. Esta ruta, si vamos al ejemplo anterior y volvemos a hacer que esta ruta se desvíe para pasar por este punto, pues simplemente apretando la tecla Alt y modificando el punto de la ruta, pues veis que esta ruta se adapta al nuevo recorrido, ¿de acuerdo? Y que no se ha producido el efecto indeseado tal y como había pasado en el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Pues ya tendremos nuestra ruta. Ahora solo nos queda un último paso y es el paso de verificar exactamente los puntos de ruta que de verdad se ajustan al track. Por ejemplo, aquí, como veis,
se ha producido un efecto extraño en la ruta. Viene por aquí, sigue y se va y luego vuelve otra vez. ¿Esto por qué ha sido? Pues si nos acercamos bien, vemos que este punto del track en realidad está fuera del mapa. Por lo que sea, cuando el GPS que grabó esta ruta hizo la grabación, pues consideró que su posición estaba en este punto fuera de lo que es la rotonda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso lo que tenemos que hacer es este punto de ruta, pues simplemente volverlo a colocar, por ejemplo, una vez pasado la rotonda, y cuando se recalcule la ruta, pues ya seguirá perfectamente el trazado sin desvíos extraños. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este método para pasar de tracks a rutas os sea de ayuda, que lo pongáis en práctica y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.